Me llamo Pedro Beltrán. Tengo 42 años y desde hace más de 12 años manejé tráiler para la Gamesa. No me quejo. He recorrido las mismas rutas tantas veces que podría hacerlas con los ojos cerrados. De Juárez a Obregón, de Obregón a Guadalajara y vuelta otra vez. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Salí desde Juárez después de dejar la última carga. Me tocaba recoger otra en Obregón y como ya era tarde, preferí avanzar todo lo posible durante la noche. Siempre he preferido manejar de madrugada. El tráfico es menor, el clima más fresco y uno se ahorra las prisas. Además, por esas horas casi no hay nada más en la carretera que las luces de los camiones y el ruido del motor. Era poco después de las 12 cuando la vi. Iba manejando por la salida de Imuris, pasando los últimos talleres y negocios cerrados, cuando noté una figura caminando al borde de la carretera. Al principio pensé que era un poste o un bulto de basura, pero a medida que me acercaba, la silueta se definió mejor. Era una mujer parada justo bajo una lámpara vieja que colgaba sobre una caseta abandonada. Estaba sola, seria. Tenía el cabello recogido, la ropa sencilla y una mochila pequeña colgada al hombro. No hizo señas, no levantó la mano ni nada. Solo me miró cuando pasé despacio frente a ella, como si supiera que iba a detenerme. Frené más adelante con las luces de emergencia. Me asomé por la ventana y le pregunté si quería que la llevara. Ella asintió sin decir nada. Le dije que subiera, que la podía llevar hasta allá. Tardó unos segundos en reaccionar, pero caminó hacia el tráiler y subió sin decir nada más. Cerró la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, acomodando su mochila sobre las piernas. Le pregunté su nombre y apenas murmuró «Carolina». Después de eso volvió a quedarse en silencio. Ya en carretera el ambiente era tenso. No hablaba, no miraba el paisaje, no revisaba el celular. Solo iba con la vista al frente, seria. Yo intenté hacer conversación. Le pregunté de dónde era, qué hacía por esos rumbos, a dónde iba. Sus respuestas eran breves, casi secas. Del sur. A ver a una tía. Por unos días, nada más. No devolvía preguntas, no mostraba interés. Yo seguía manejando y seguía tratando de sacarle plática, y puse la mano sobre su pierna con la intención de ser coqueto. Esperaba su reacción. No se movió, no me miró. Solo siguió con la vista al frente, como si no hubiera pasado nada. No dijo ni una palabra. Me hizo sentir extraño. Esa clase de silencio no era normal. No era ni incómodo ni molesto. Era pesado. Había algo en ella que no encajaba con lo que uno esperaría de alguien pidiendo un aventón. Y apenas íbamos empezando el camino. No sé cuántos kilómetros pasaron sin que ella dijera una sola palabra. A lo mucho cuando le preguntaba algo, me respondía con un sí o un no. Su voz era bajita, como si no estuviera ahí. Yo le hablaba por cortesía, preguntándole cosas básicas, pero ella no hacía el más mínimo esfuerzo por continuar una conversación. Me pareció tímida o tal vez desconfiada, así que dejé de insistir. Solo manejaba con la vista al frente y de vez en cuando volteaba a verla rápido. Siempre estaba igual, sentada derecha con las manos en las piernas, la vista clavada en la carretera. No volteaba, no se movía, era como una estatua, ni siquiera parpadeaba mucho. Llegué a pensar que estaba durmiendo un poco con los ojos abiertos, pero no, porque cuando pasábamos por alguna curva, giraba apenas la cabeza, como siguiendo la línea del camino. Era casi la 1. Yo seguía manejando en silencio, con la vista fija en los reflectores, cuando escuché su voz por primera vez desde hacía rato. Me habló sin mirarme, con una voz muy baja. Me dijo si podía detenerme un momento, que necesitaba bajarse. No lo dijo enojada ni nerviosa, lo dijo tranquila, sin emoción, como si nada. Le pregunté por qué y me dijo que era para hacer del baño. No respondí de inmediato. Mi primera reacción fue desconfiar, no tanto por ella, sino por todo lo raro que me había parecido desde que subió. No hablaba, no sonreía, no preguntaba nada. Iba ahí sentada, con la vista al frente, como si me conociera de toda la vida,
como si supiera perfectamente a dónde íbamos, y ahora, a la mitad del monte, en plena madrugada, quería que me parara para ir al baño. No soy paranoico, pero uno que anda en la carretera tantas veces ya se hace a la idea de que no todo el que pide un aventón lo hace por necesidad. Pensé en mil cosas, que tal vez no venía sola, que tal vez al detenerme alguien más saldría de entre los árboles, que me estaban siguiendo, que el plan era distraerme, bajarme del tráiler y robarlo. Hasta la forma en la que hablaba me parecía ensayada, fría, sin urgencia, como si solo estuviera cumpliendo con un paso de algo ya planeado. Aún así, le dije que sí, no iba a discutir. Le dije que si necesitaba bajarse, que lo hiciera, que me iba a orillar un poco más adelante. Me pegué al acotamiento sin apagar el motor. No quería quedarme sin luces, ni un segundo. El tráiler quedó encendido, con las luces iluminando el monte. Ella no dijo nada más. Solo abrió la puerta, bajó despacio y caminó hacia unos matorrales al borde del camino. Eran altos, lo suficiente para que al meterse no se le viera nada. Se desapareció entre ellos sin dejar rastro. Me quedé ahí, sin moverme, con el pie en el acelerador por si tenía que salir de golpe. Miraba hacia todos lados, esperando ver algo, una linterna, una silueta, un ruido, cualquier cosa que me indicara que no estaba solo. Pero no se escuchaba nada, ni un carro, ni un grillo, ni el viento, solo el motor del tráiler, el tablero iluminado y los faros prendidos. Pasaron los minutos, no sé cuántos, me parecieron muchos. Encendí la luz interior, apagué el estéreo, comencé a impacientarme. Me incliné un poco hacia el parabrisas, como tratando de ver entre los matorrales, pero no se veía nada, todo estaba quieto. Bajé un poco la ventana del lado del conductor y grité su nombre. Le pregunté si estaba bien, que ya había pasado mucho tiempo. No hubo respuesta. Volví a gritar, esta vez más fuerte. Nada. No se escuchaba ni un paso, ni una rama. Mi corazón empezó a acelerarse. Me sudaban las manos. No pensaba bajarme. No pensaba arriesgarme. Pero no sabía qué hacer. Había algo en esa situación que no era normal. Algo no estaba bien. El tráiler estaba listo para salir. Yo ya tenía el pie acomodado, por si tenía que pisar a fondo. Pero una parte de mí todavía quería esperar. Ver si regresaba. Tal vez sí se había sentido mal. Entonces soné el claxon. Miraba hacia todos lados, pero no había nadie. Y justo cuando pensé en irme sin esperarla más, la vi. Salió de los matorrales caminando lento. No parecía haber estado haciendo del baño, ni arreglándose la ropa. Estaba igual, sin tierra, sin manchas. Solo salió, caminó en línea recta y se quedó parada frente a la puerta del copiloto. No dijo nada, solo me veía, con la misma expresión de antes, seria, los brazos colgando a los lados, la mochila colgando del hombro. Le dije que se subiera, que ya era hora de seguir, no podíamos perder más tiempo. Ella no respondió, solo abrió la puerta, subió sin mirar y se acomodó de nuevo en el asiento, con la misma postura que antes, derecha, con las manos sobre las piernas y los ojos fijos en la carretera, como si no hubiera pasado nada, y sin que yo dijera nada, sentí que algo me tocó la pierna. Fue una caricia lenta, que empezó desde la parte de arriba del muslo y bajó despacio hacia la rodilla. Era la mano de ella. Volteé a verla y me estaba viendo con una expresión muy seria. Yo solo le sonreí levemente porque su mirada me incomodó mucho. No era una caricia ligera, era una presión firme, y las uñas me empezaban a lastimar, porque no solo era una mano sobre la pierna, me estaba arañando. No en plan de juego, sino fuerte, como si quisiera enterrarme las uñas por completo. Bajé la mirada sin detenerme y ahí la vi. Su mano estaba sobre mi pierna izquierda, la que tenía más cerca. Sus dedos eran delgados, pero el color de las uñas y su mano eran grises, largas, filosas, y no se veían pintadas, se veían sucias, como si las hubiera metido en tierra. Tenían un tono opaco, y entre las uñas había suciedad. No era mugre común, era como si algo más estuviera pegado en las orillas,
como si se las hubieran dejado crecer durante meses sin limpiarlas jamás. Yo no sabía qué hacer. Seguí manejando sin voltear a verla. Quería apartar su mano, pero no me atrevía. La verdad que me empezó a dar mucho miedo. Sentía que si la tocaba iba a hacer algo peor, como si eso fuera justo lo que estaba esperando, que reaccionara. No aparté su mano, pero sí giré apenas el rostro para verla de reojo. No necesitaba verla de frente para saberlo. Me estaba mirando, no como una persona que observa con curiosidad. Me estaba viendo directo. Su rostro ya no se veía tan pálido como al principio. Ahora lo notaba más delgado, más marcado, con unas ojeras profundas, y sus ojos estaban muy abiertos. No parpadeaba. Me estaba mirando fijo, como si esperara algo de mí, como si estuviera esperando que la viera para hacerme una pregunta, o para hacerme algo. Volteé al frente de nuevo sin decir nada. Apreté el volante con más fuerza. Me concentré en seguir la línea blanca del acotamiento. No quería verla otra vez. No quería moverme más de la cuenta. Me dolía la pierna. Las uñas seguían ahí, clavándose más cada segundo, pero no me atrevía a decir nada. Sentía que cualquier palabra iba a empeorar la situación. Quise pensar que estaba jugando, que era una forma rara de coquetear, pero por dentro sabía que no. Esa no era una caricia normal, eso era otra cosa. Y su mirada tampoco era la de una mujer tímida ni seria, era la de alguien que no estaba bien. Yo la sentía esa presión en la pierna, sentía sus uñas, su calor, el sudor que empezaba a escurrirme por la frente, y más que miedo, era una sensación de encierro, como si no pudiera escapar, como si ya hubiera pasado un límite y no pudiera echarme para atrás. Seguí manejando, cada kilómetro me costaba trabajo, el volante se me hacía más pesado, la respiración me temblaba. Y lo peor es que ella seguía sin decir nada, ni una palabra, solo su mano, sus uñas, su mirada. No quise volver a verla. Tenía la mirada al frente, apretando el volante con las dos manos. La sentía a mi lado. No decía nada. Solo tenía la mano en mi pierna, con las uñas clavadas. La carretera estaba sola, oscura. Faltaban más de 2 horas para llegar a Obregón. Pensé en orillarme, en decirle que se bajara, pero no me atreví. No quería volver a verla. Sentía que si la miraba otra vez, iba a decirme algo que no quería oír, o iba a ver algo que no debía ver. Ella seguía ahí, quietecita. Me dieron ganas de empujarla, de soltar un grito, de abrir la puerta y salir corriendo, pero no hice nada. Yo quería llegar, y me habló. Con una voz bajita, me dijo: «Voltea. No te va a pasar nada». Me quedé callado. Le contesté sin mirarla que no, que tenía que manejar, que había muchas curvas, que necesitaba concentración. Ella no respondió. Sentí cómo respiró fuerte por la nariz. Volvió a apretar la pierna, más fuerte. Yo solo pensaba en seguir derecho, en encontrar una gasolinera, un lugar con luz, un espacio abierto, algo donde no me sintiera solo, pero todo estaba oscuro. Solo se veían los reflectores de la carretera, la línea blanca, el monte a los lados. Y ella, la mujer, no movía la cabeza, no giraba el cuerpo, solo tenía la mano sobre mi pierna y me observaba. La sentía, sabía que no dejaba de verme. De vez en cuando volteaba de reojo y seguía igual, seria, callada, con esa cara pálida. Cuando por fin vi las luces de la gasolinera, me sentí un poco más tranquilo. No había otra cosa cerca. Era el valiente truck stop. Ahí paraban muchos. Sabía que si algo pasaba, aunque fuera de noche, habría alguien. Lo pensé bien. No podía seguir más así. Tenía que sacarla del tráiler como fuera. Reduje la velocidad y me metí al área de carga. Me acerqué a los tanques. Dejé el motor encendido unos segundos. Me quedé callado. La mujer no decía nada, seguía mirándome. Me sentía observado de otra forma, como si supiera lo que yo pensaba. Le hablé, le dije que si quería ir al baño, que aprovechara, que yo iba a llenar el tanque de diésel. Me costó mirarla a los ojos, pero lo hice, me obligué a verla. Tenía esa cara seria, sin expresión. No se veía molesta ni sorprendida, solo fija, como si todo lo hubiera previsto desde antes.
Me contestó que no, que yo la quería dejar. Le dije que no era eso, que de verdad tenía que cargar el tráiler, que si quería bajarse un momento, ahí había baño que podía aprovechar. No insistí, solo abrí la puerta de mi lado, me bajé y fingí revisar el tanque. Esperaba que ella se bajara por su cuenta, y lo hizo. Abrió la puerta lentamente, bajó sin mirarme, caminó unos pasos, no fue al baño, solo se quedó parada a unos metros viendo el tráiler. No esperé más, me subí rápido y cerré la puerta de golpe. Prendí el motor sin dejar que calentara y aceleré directo hacia la carretera. Solo miré una vez por el retrovisor. Ella seguía ahí de pie, con el cuerpo recto, mirándome. No corrió, no hizo ningún gesto, solo me veía. Manejé toda la madrugada hasta llegar a Obregón. Pasaron los meses. Me mandaron a distintos estados, casi todo el norte. Hasta que un día, ya en Puebla, en una entrega, todo me regresó de golpe. Estaba en la salida de una bodega. Era mediodía, hacía calor. Tenía el tráiler estacionado en una zona donde no pasaba mucha gente. Revisaba unos papeles en la cabina. Cuando levanté la vista, la vi. Estaba a unos 20 metros, entre los árboles. No había forma de confundirme. Era ella, con la misma ropa, la blusa oscura, el pantalón ajustado, el cabello negro, quietecita. Me quedé sin aire y no podía moverme. No supe qué hacer. No estaba cerca, pero tampoco lejos. Levantó un brazo, estiró la mano, la abrió y comenzó a moverla hacia adelante y hacia atrás, como diciendo, vas a ver, como si me estuviera advirtiendo. No habló, ni gritó, ni caminó. Solo hacía la misma seña una y otra vez, como si supiera exactamente dónde estaba yo, como si esperara que me detuviera. No bajé del tráiler, solo arranqué, salí de ahí sin mirar atrás. No sé si alguien más la vio, no sé si era real o si fue mi mente, pero no lo sentí como una alucinación. Fue como si viniera a recordarme que no se había terminado. No me importa si es de noche o si parece que necesita a alguien ayuda. No me volví a parar por nadie en la carretera.